Eh, Buenas tardes, soy Misael. Quería preguntarle a Nicolás sobre la charla de Firebase y Angular. Me parece interesante, pero o sea, no tengo mucho conocimiento al respecto, pero o sea, ¿qué tan bueno llegaría a ser el tema, digamos, de utilizar la lógica del negocio, digamos, en el lado de frontend? Eh, ¿Se entiende mi pregunta? Sí, la lógica, por ejemplo, en el ejemplo no usamos Cloud Functions, que es otra de los productos que tiene Firebase, que nos ayuda mucho para manejar nuestra lógica de negocio desde ahí. Y como veíamos con Nenex o con Nest, podemos armar nuestro propio API en GRX. O sea, sí es recomendado de tenerlo separado. Para empezar, puedes empezar a probar con el usuario y... ¿Sí respondí tu pregunta? O sea, es, no, no es recomendado, pero no está del todo mal hacerlo, sobre todo en las primeras versiones. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Alguien más? ¿Quiénes tienen preguntas? Por favor, vénganse por acá, por acá. ¿Para quién? Y tu pregunta. Bueno, buenas. Esto es para Israel, ¿verdad? En la primera charla nos hablaban más que todo de la accesibilidad, de para los componentes. Y en la charla de Angular Elements y demás, quería saber, nombraba mucho lo que es el área, que son patrones o demás. ¿Soporta directamente lo que es los web elements para hacer todo eso? Gracias. Sí, Angular está pensado, bueno, como lo mencionaban en la primera charla, la accesibilidad es muy importante, ¿no? Entonces Google es una empresa que internamente se preocupa demasiado por esa parte. Entonces Angular, desde AngularJS, soporta ARIA. Lo mismo pasa con Angular. Entonces lo que pasa es que la gente no lo sabe, no lo usa, pero sí tú puedes utilizarlo para que tu aplicación sea muy accesible. Y aquí me gustaría que él también aclarara algo acerca de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Porque creo que súper importante y nadie lo dice. Sí, bueno, al final 50% o más de la accesibilidad es semántica por un lado, por otro lado áreas finalmente son simplemente atributos adicionales, entonces cualquier librería, framework, sistema de template que te permita manipular los atributos, vas a poder trabajar áreas. Completando algo que nadie preguntó, pero aprovechando que Israel comentó que Google es una empresa que toma muy en serio la accesibilidad, si quieren un ejemplo de una página web o de una aplicación web en realidad altamente accesible, miren YouTube. De verdad es casi que un ejemplo de referencia de implementación de accesibilidad hoy en día del que se puede aprender muchísimo. Yeah, just one thing that most people don't know is that the Angular material, it has an internal library, the component CDK, the component development kits, and it has a lot of tools to do different things like internal logic that the Angular material uses internally, that even if you don't use Angular material, you can use the CDK to your application or to build your own libraries. They have some tools for accessibility. For example, to help with keyboard navigation, that's very important for accessibility, and some other things. So it's very good to take a look to CDK and see how can they help you. ¿Quiénes más tienen preguntas? Vénganse por acá, por favor. Aprovechen que luego ya cerramos el evento. Mencionar también si alguien desea preguntarle a nuestros speakers que nos hablaron en inglés, pueden ustedes hacer la pregunta en español y aquí nosotros la vamos a traducir. ¿Alguien más? Luego van a tener que buscarlos por Twitter, por email. Están acá, aprovechen. ¿Alguna pregunta existencial, tal vez?
Muy buenas tardes, noches, y sí, una pregunta existencial. Soy Javier López. Hace un tiempo, un par de meses tal vez, vi cómo muchos desarrolladores de Google se estaban alejando del proyecto Angular, de los que están en Estados Unidos. Y me llamó la atención porque fue una seguidilla. Tal vez ustedes que, no sé quién tenga más, sea más aplicable, que haga esto y me explique qué fue lo que pasó y cuál es el futuro de Angular. Gracias. Hola, yo de nuevo. No, es normal como en cualquier empresa, trabajo, que uno a veces tenga ganas de cambiar. La mayoría del equipo que se fueron, en su gran mayoría se fueron por el tema de más que nada por San Francisco. La Bay Area es muy cara, no importa lo que ganes, es muy cara y tenés que viajar más de 1 hora de ida o casi 2 horas para ir a la oficina y 2 horas para volver. Entonces perdía más o menos entre 4 horas y monedas cada vez que iban a la oficina, ¿no? Entonces, ese fue uno de los puntos que todos consiguieron. Fue como, estoy como un poco cansado de ir todos los días a la oficina y perder 4 horas de poder estar con mi familia, ¿no? Porque todos fueron creciendo, o sea, AngularJS viene de hace muchísimo, Angular ya viene de hace bastante, y bueno, muchos empezaron a tener familias y todo, entonces empezaron a tratar de balancear un poco más su vida. Y otros también están buscando nuevos desafíos, más allá de que Google y Angular sea un desafío grande, hay veces que están buscando hacer otra cosa. Capaz que quieren volver a desarrollar webs o tienen ganas de moverse con su familia a otro estado porque tienen familiares o porque quieren que sus hijos se críen en otros lugares y todo eso. Entonces, fueron muy diversas, pero la mayoría fueron cosas personales por fuera del proyecto. Y también algo bien importante, hace un par de semanas salió un blog post. Entonces está la foto de todos los interns que están ahorita en el proyecto de Angular. Entonces, como dice Jorge, es parte de un proceso normal. A lo largo de AngularJS hasta ahorita ha habido mucha gente muy importante del core que ha salido y que se ha ido por cuestiones familiares, personales, que a cualquiera nos pasa, ¿no? Pero si tú lees ese post que está en Medium, que está de hecho en el blog oficial de Angular, vas a ver, está la foto y hay como, no sé, unos 20 interns. Entonces, es gente que posiblemente, una vez que regrese a trabajar, será parte del equipo. Y de hecho, el futuro de Angular es muy prometedor. Rob nos contaba cosas que no podemos contar, literal. O sea, él nos dijo que era algo como, sí, solo de ellos, ¿no? Pero el futuro de Angular se viene muy bien. O sea, se van a mejorar mucho en muchas cosas. Están como que con tecnología de punta y tratando de hacerlo mejor todavía. Entonces, sí. Gracias. ¿Alguien más? Vénganse por acá, por favor. Quienes tengan preguntas, vayan pasando. ¿Para quién? Y la pregunta. ¿De México? Israel. Sí, Israel. Ajá, Israel. Mi consulta es, comentó sobre que usted apuntaba sobre empresas grandes para que usen Angular. ¿Cómo fue que hizo para que las convenza o que accedan a eso? O sea, ¿cuál fue su estrategia específicamente? Bueno, no acabé de contar la anécdota de cuando fui a hablar con los directores de esa aseguradora muy grande hace muchos años. Yo di la presentación, les encantó y todo, pero fue de que no, nosotros tenemos ciertos estándares, ¿no? Entonces ha sido difícil, o sea, literal en México ahorita justo vamos a iniciar 2 proyectos en Angular y es lo que yo le comentaba justo hace unos minutos, que en México todavía usan AngularJS. Entonces, hacerlos que cambien a veces es difícil. Y no tanto porque es más como la burocracia, ¿no? Entonces ahí como que toca ir a hablar con la gente correcta, ya sea, no sé, si son arquitectos regionales, ir a hablar con ellos, quizá poner una junta y explicar todas las ventajas que tiene Angular, ¿no? Para el desarrollo, o sea, y compararlos con cualquier otra cosa, y eso podría ayudar. Buenas, mi pregunta es para Jorge. En la parte de Bazel, comentaste que se hace una verificación del componente que estoy utilizando. Mi pregunta va para una aplicación Ionic que estoy probando en dispositivos Android. ¿Es posible utilizarlo Bazel para dispositivos con Android de 5, 6, 7, 8, 9? Sí. Estaba pensando en la JDK. Sí. Básicamente, lo copado de Bazel es que vos podés decirle, sin tener instalado, qué versión querés que use.
Entonces le puedes decir que haga un fetch, o sea, que se descargue la versión para la caché, o sea, para ese lugar de caché, y puede instalar, o sea, puede hacer los builds necesarios. Entonces, si vos a Ionic le indicás que arrancás de la versión 5, vas a ver que tiene una minimum JDK. Entonces, esa JDK mínima va a ser la que tengas que poner a descargar como dependencia para que empiece a instalar todo desde ahí. Entonces, lo podrías correr tranquilamente. Muchas gracias. Any question in English? We have speakers. Hola, buenas tardes. Mi consulta va para cualquiera que quiera responder. He visto que, por ejemplo, en Twitter ha aumentado mucho más la demanda buscando personas que sepan React. Yo ocupo Angular y muchas personas aquí puede ser que estén ocupando diferentes frameworks en sus diferentes proyectos. ¿Qué consejos le dan acá a todos los que estamos aquí presentes para ir más por el camino de Angular que de otras tecnologías? Que en el mercado, digamos que la parte de React se está tomando un poquito más la delantera respecto a la parte de desarrollo. Sí. No usen, nada, mentira. Vamos a hacer un poquito cada uno para que puedan tener. Yo creo que el problema en Latinoamérica inicialmente es que todo llega un poquito más tarde. Tal como decía Israel, siguen pidiendo cosas para AngularJS cuando se va a deprecar en 2 años, ¿no? O deprecar, en realidad pasa Community. Entonces, la verdad es que si vos buscás vas a encontrar de todo. O sea, vas a encontrar gente que pide jQuery o gente que pide COBOL o gente que pide lo que sea. Capaz que justo en el ambiente que te mueves hay mucho React, pero a mí me llegan propuestas, no para mí, o sea, para mí sí, pero propuestas para darme dinero para que recomienda a alguien en Angular. O sea, es como que hay un ciclo y a veces es más el ambiente que otra cosa. No sé si vos querés decir algo de la secundaria. Sí, 2 más 2 es 4. A ver, yo vi a grandes rasgos lo que es Vue, React y me profundicé un poquito más en lo que es Angular. Y a lo que sé, o sea, es un dato que tal vez pueda ayudar, es que las búsquedas, digamos, en Google de React son más, digamos, en lo que es Norteamérica. En Latinoamérica, que yo sepa, era más Angular. Y eso es lo único que podría aportar. Ok, ay, cabrón. Ay, perdón. No, bueno, muy brevemente, yo leí un correo que anduvo corriendo en Globant hace un tiempo, me lo pasó una amiga de ella, y me preguntó muy alarmada, ¿no? En Globant Colombia. Me preguntaba muy alarmada así de, oye, que Angular se está muriendo y que lo de hoy es React. Y le decía, mira, en Latinoamérica y en varias partes del mundo pasó algo muy curioso. La transición entre AngularJS y Angular fue bastante abrupta. Y entonces, en esa transición y que no era tan simple migrar y todo eso, y que fue un cambio un poco fuerte o bastante fuerte, como que mucha gente decía, necesito una solución, React. Y entonces en Latinoamérica mucha gente empezó a usar React y creen que Angular no se usa. Pero de verdad, en Estados Unidos, en Europa, Angular se usa en el Enterprise, pero así, cañón. Entonces, es una razón más que suficiente. Last year, on the main São Paulo front-end event, I gave a talk which the name was Is Angular Alive? So, if Angular is dead or no. And the main point for me is that the community, they live in bubbles, you know? Every bubble normally just talk about its own bubble, its own technology. So who is at the React community just talk about React, who is in Angular conference is just talking about Angular. And the main point for me is that the major public, as you said, of Angular is in big enterprise companies. At least in Brazil, all the major banks, all the major big companies, they use Angular. But normally, the way that you use it, it's like they doesn't download it directly from NPM, so they have their own private setup and Artifactory and their own registry, so they doesn't appear on the public records. And most of these enterprise people, they normally don't talk that much on conference and generic conference, so it's more difficult to see the Angular guys, the Angular community in some generic conference, although you can find. So they at least in Brazil, they have different publics.
and you need to look to the right place. But we have a lot of jobs searched in Angular, at least in Brazil. A lot of. Bueno, según lo que yo sé, React es mucho más antiguo que Angular. Entonces, puede que cuando precisamente la transición que menciono de AngularJS a Angular 2 ocurrió, muchas personas tuvieron problemas al hacer esa transición. Y como ya conocían React, ya que era más antiguo, prefirieron irse por React por un tiempo. Y esto pasó más en los países que no son tan desarrollados, porque los países que son potencia sí usan Angular, mientras que los países que están en desarrollo, en medio de esa transición, siguen usando React. Pero cada vez la comunidad de Angular va creciendo más, así que de aquí a un tiempo va a ser Angular, porque es fuertemente apoyado. Okay. De mi lado, yo lo que veo es que las herramientas pasan y los fundamentos quedan. Al final del día somos ingenieros de software, no somos ingenieros de React, ni ingenieros de Angular, ni ingenieros de Vue. Entonces mi recomendación es que se enfoquen en los patrones, en arquitectura, en fundamentos teóricos, porque el día de mañana, si se quieren mover de un stack a otro y entienden bien programación funcional, programación reactiva, fundamentos de JavaScript, va a ser mucho más fácil que si se aprenden de memoria un framework sin entender realmente las bases teóricas que hay por debajo. Así que mi consejo sería ese. No sabemos qué vamos a estar haciendo en 5 o 10 años más adelante. Yo empecé hace 10 años con PHP y jQuery, pasé por Ruby on Rails, o sea, y al final del día creo que todos debemos tener experiencias bastante similares. Entonces, mi consejo es que se enfoquen en los fundamentos de lo que hacemos. So yeah, just to bring a little bit of perspective on the US market with Angular. So I do a lot of teaching and consulting in the US. And I can tell you that Angular is everywhere, really. In the enterprise world, it's crazy. The US government, major banks, big corporations, they go with Angular faster than with React. And that's the main explanation for this is because Angular with TypeScript it looks like Java or .NET or C#. So if you have thousands of developers who've been doing .NET or Java for years and years and years, it's much easier for them to just go with Angular because it seems like, you know, if you come from Java, you see TypeScript, it's, oh, I know this, it's just the same kind of code. And this is the major push for Angular. And that's why all of the big corporations, if you show them React or Angular, they make the decision just like this and they say, oh, we're going to go with Angular because it's just, if I have 1,000 developers to teach a new thing, it's much easier to go with TypeScript, even if you can do React with TypeScript, but that's a different story. But yeah, I mean, I've been teaching Angular for the US Army, for the government, for many different states, and it's really big. So it's there, and it's there to stay. And another major thing that people don't talk about a lot, but I think it's a major point for Angular, is that at Google themselves, they use Angular on over 800 different projects. 800. And every time a new Angular release goes out, they make sure that these 800 projects, all of the tests pass and everything is fine. So that's a huge plus because if you're a bank, if you're a major corporation, when you get the latest version of the framework, you want everything to work fine. And when you use Angular, you know that it's going to happen because Google has done all of the testing on these 800 projects up front. So, yeah, Angular is big. Bueno, para acotar igual también a la respuesta, apoyo el punto aquí de debemos igual no enamorarnos tanto del framework, sino de los fundamentos. Igual JavaScript es un ecosistema muy cambiante y es muy diferente solo lo que había el año pasado. Entonces deberíamos preocuparnos más por los fundamentos, por aprender en verdad la base. Los frameworks van a venir, las herramientas van a venir, nosotros debemos preocuparnos más por solucionar. Entonces los fundamentos básicamente es como enfocarse más ahí. En mi caso particular yo elegí Angular porque la comunidad es grandiosa. Puedo conocer amigos, puedo ir a conferencias, hay blogs, hay tutoriales. En definitiva la comunidad para mí es un gran pilar de la comunidad como tal de Angular. Y digamos en la NGConf de
En la última NGConf hablaron mucho de cómo ellos tienen gran impacto en el mundo empresarial, pero igual siguen evolucionando y tienen una mucho mayor penetración y cada vez van, digamos que volviendo a la punta. Ya. Mi primera recomendación, usa Vue. No, mentira. No, como primera recomendación es lo mismo que dijeron ellos dos, es no hay que casarse con una tecnología y mucho menos con un framework. La web cambia constantemente, así que vamos más por el lado de aprender a programar y aprender la lógica que aprender puntualmente a un framework o algo parecido. Y ya después de todo lo que dijeron, no hay mucho para decir. Suerte. Sí, creo que ya está todo dicho. Si algo que puedo agregar, y pues fue una de las decisiones nosotros al elegir el stack, es, como decía Matías en su charla, siempre miremos quién está detrás, quiénes son los desarrolladores, qué valores tienen, qué están haciendo con sus empresas, porque por más open source que sean, pues claramente está liderada una por una empresa, otra por la otra, para no decir nombres, y pues revisen bien los valores de cada una. Ok, la siguiente pregunta. Gracias. Siguiente, por favor. Ok, tenemos como 5 minutos más para preguntas. Gracias. Bueno, la pregunta creo que es más para Israel, que bueno, tiene más experiencia creo en el tema de las aplicaciones empresariales. Que, bueno, yo sé que en Angular, en la documentación de Angular, hay una guía de buenas prácticas, pero en las aplicaciones empresariales generalmente se usa más de una tecnología, ¿no es cierto? No solo Angular, sino muchas otras más tecnologías. Entonces mi pregunta era si es que existe alguna guía o alguna documentación o alguna recomendación de dónde encontrar buenas prácticas para desarrollar aplicaciones empresariales, ¿no? Para poder combinar esas tecnologías de una manera más efectiva, digamos, ¿no? Porque en programación generalmente sabemos que para resolver un problema siempre hay más de una solución, ¿no es cierto? Se puede combinar de diferentes formas, entonces... Bueno, la guía de estilo, como mencionas, es una guía de estilo y es una guía, o sea, puedes seguir todo o no seguir todo, ¿no? Entonces, bueno, eso te ayuda y no es parte de la arquitectura. Yo creo que la arquitectura va todavía más allá de solo una guía de estilo, incluso de herramientas, ¿no? O sea, es desde cómo haces la arquitectura de todo un proyecto muy grande, un problema muy grande a resolver y decir, bueno, vamos a tener una librería que solamente va a hacer esto. Y vamos a hacer otra librería que va a ir a acceder a todo lo que es AS400 y todo lo legacy. Y vamos a tener una capa en Java que lo va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que como tal, siento que no hay todavía nada así. Esto de empezar a hacer monorepos en Angular, eso es algo que Narwhal empezó como que a utilizar y a meter, y bueno, con el open source de Bazel y todo eso, es algo nuevo, pero yo creo que dentro de muy poco va a haber documentación, pero ahora que ya saben, pues pues pueden checar la documentación de Bazel, de NX, y eso los va a ayudar. También algo importante, las librerías open source, ¿no? Y yo creo que él podría hablar de eso un poco. No advice. Bueno. Creo que algo importante es tener un arquitecto, pero no al principio, sino en todo el desarrollo. Alguien que sepa lo que está pasando y que entienda que tomar una decisión es algo importante y que analice todo. Creo que lo más importante en un proyecto o en una empresa grande. Sin un arquitecto de software, o sea, no necesita tener un título, ¿no? Pero tiene que ser un arquitecto de verdad, alguien que conozca, que se dedique a estudiar, a entender lo que pasa. Es muy probable que cometan más errores sin un arquitecto que con un arquitecto. Something about enterprise, any advice for enterprise apps with Angular? No. Bueno, entonces pasamos a la última pregunta del conference panel. Adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va más allá un poco más de la seguridad, de cómo está manejando Angular por la parte de los datos. Entonces, mi pregunta puntual es cómo
¿cómo pueden dar la fiabilidad, digamos, que, o sea, los requests y los response que se están enviando a un servidor sean seguras y no puedan, no sé, un programador cualquiera pueda acceder a ellas, cambiarlas y con cualquier gestor o un robot pueda enviar masivamente y pueda, incluso, digamos, me imagino un ambiente de un banco que, o sea, en los requests y los response están los números de cuenta y los montos, y allí podemos hacer cualquier manipulación y podemos enviar. No sé cómo Angular me puede dar la fiabilidad que esto no va a pasar, ya que en .NET es algo, o sea, ya es mágico, como se diría, que esto directamente lo encripta y le da a una empresa medianamente bueno y grande que esto no va a ocurrir. Voy a decir solo una cosita y te lo paso. .NET, lo que sea, no importa la tecnología que hables, todas son vulnerables. Y la automagia, al final, termina necesitando más cosas. Entonces, nunca tenés que fiar al 100% de una tecnología porque sí. So, the Angular as a framework, it tries to help you not to do a lot of common mistakes that a lot of people does when they are doing everything by hand. So there is a lot of things that we normally, mistakes that we do that Angular prevent us to do. But if you are working for a big application or if you are really care about performance, it would be very good to every one of you study the common attacks that we have. Sometimes the framework can't help you, although it tries to. You said about requests and response, and well, I work in a bank. I have studied subjects a little bit, and there isn't any way really secure anything that really replaces the HTTPS, the SSL certificated. So that's the best way by far. There are other ways that complement that, like a lot of architects, they talk about the onion patterning. You know, we have a lot of camadas. Capas. You have layers, different layers of security, but all these layers, they are only trying to complicate the life of the attacker. They are not really, if the attackers really know what they are doing, the only thing that is gonna really protect you is, in the end, the HTTPS, the SSL. So, but something that most of the banks and most of the companies don't know is the Web Authentication API from the HTML5. There's an API on the HTML5 that it generates token by your fingerprints and a lot of other things, and you don't usually see banks using it, although it's normal on native APIs in the cell phone. So, but the web can do that. So there is a lot of things that we can study about it. Sí, a mí me hicieron también esa pregunta, o me la hacen mucho cuando yo voy a algún banco o eso y doy una charla de por qué Angular. Entonces, como decía, o sea, tener un certificado, eso es una llave que se encripta de un lado y solo el servidor tiene la llave para desencriptarlo. Entonces, no hay manera de que, aunque alguien intercepte la petición, no va a poder ver nada de información. Esa es una realidad. Y la otra es que Angular, cuando tú haces el build de tu aplicación ya para producción, ellos por debajo corren una herramienta que tienen en contra de scripting. Entonces, si tú en un input le metes un script o algún query o algo que quieras hacer, Angular tiene como keywords y lo va a limpiar. Entonces, pero como también dice, o sea, al final nunca dejas de ser vulnerable, ¿no? O sea, la gente que es maliciosa siempre va a ser maliciosa y va a encontrar la manera, pero, o sea, con HTTPS estás más que a salvo. Aló. Igual, solo como para agregar, creo que eso va por parte y parte, o sea, no solo como la responsabilidad de Angular como frontend, sino va por parte también del backend. Entonces, como acaban de comunicar, utilizar HTTPS, el sistema de tokens, puede ser simplemente un refresh token que se vence cada 2 minutos y hasta ahí fue el token y no hay forma porque tienen que tener que refrescarlo para obtener más información. Además, lo que agregó Israel, que pues ya tiene una herramienta de no hacer injection en el código. Entonces, yo creo que solo con
bueno, no solo con eso, con HTTPS es lo mínimo que ustedes deben ofrecerle pues, a cualquier sistema, sino si están siendo totalmente vulnerables o pueden ser vulnerados fácilmente. Y ya tienen que tomar como decisión de arquitectura también en qué medidas de autentificación van a hacer en la API. Entonces más ya de también organizarlo con el backend. Con lo de HTTPS es importante agregar que cada vez más los browsers te van a limitar lo que puedes hacer si no tienes HTTPS. Todas las APIs HTML5 están limitadas a que operen bajo webs cifradas, si no, no vas a tener acceso, tanto en Chrome como en Firefox, o los navegadores serios ya están en esta movida de deprecar el HTTP sin cifrado. Lo último, nosotros ya este año empezamos a implementar HTTP2, además del SSL. Entonces es una nueva capa de encriptación.